Crecen los registros de femicidios en el país. Villa Dolores investigan un posible femicidio seguido de suicidio. Ambos cadáveres fueron hallados en un domicilio de calle Remedios de Escalada. El hombre tenía 65 años, la mujer 57. El matrimonio tenía 2 hijos en común. El hecho ocurrió este miércoles y los cadáveres fueron encontrados minutos antes de las 15 horas, según informó el Ministerio Público Fiscal, el MPF. Se trata de un matrimonio conformado por Nilda Peano, de 57 años, y Luis Aguirre, de 65. Y otro caso en Jujuy. Confirmaron que Camila Peñalba fue víctima de femicidio. Su familia denuncia el falseo de la autopsia. Después de 10 meses, Roberto Kipildor, la expareja de la joven, quedó detenido e imputado más de 10 meses después de la muerte de Camila Peñalba en Jujuy. La justicia confirmó esta semana que la joven de 25 años fue víctima de un femicidio. Su familia denunció desde el comienzo irregularidades en la investigación y acusó al perito oficial del caso de falsear la autopsia. Bueno, los números, las cifras que hablan de muertes, de vidas y de este número realmente que nunca queremos ver porque sigue creciendo permanentemente en nuestro país. Hay registros, ¿no?, ya de este año, de este 2021, en donde se cuentan más femicidios en los primeros 15 días. Estamos en contacto para profundizar este tema con Silvia Ferreira, quien es coordinadora nacional del Observatorio Mumalá. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal para hablar un poco y ahondar acerca de los últimos informes que dicen al respecto. Bienvenida, Silvia, un gusto. Bienvenida, Silvia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. No sé si ustedes me escuchan bien ahí. Un poquito bajo, pero bastante bien. Ahora ahí vamos a acercarnos un poquito. Muy bien. Bueno, ¿qué reflejan los últimos estudios, con respecto a la violencia de género en nuestro país, Silvia? Bueno, estuvimos difundiendo a principios del 2021 las cifras del informe del 2020, ¿no? Estas cifras tan preocupantes que siempre difundimos todos los principios de año. Tenía que ver con un femicidio cada 32 horas en el 2020 y lamentablemente tuvimos que sacar un nuevo informe ahora a pocos días de iniciar ya el mes de enero por la seguidilla de femicidios, como estaba escuchando, como ustedes bien están informando. En estos primeros días del 2021 tenemos más femicidios que días contados. Es esto que habla de un femicidio cada 22 horas, y teníamos Silvia. esta necesidad, ¿no?, de hacer esta alerta. Bien, es esto que habla de un femicidio cada 22 horas aproximadamente, en los primeros 15 días. Exacto, nosotros habíamos sacado el informe en los primeros 15 días, ¿no? Del 1 al 15 de enero teníamos 23 muertes violentas registradas, 16 eran femicidios y el resto eran casos que estaban en investigación u otro tipo de muertes vinculadas con actividades delictivas, ¿no es cierto? Pero es una cifra bastante alarmante y en estos días posteriores al 15 de enero se siguen dando, como bien ustedes están señalando, nuevos casos. Teníamos además un registro de 16 intentos de femicidios también en los primeros 15 días del 2021. ¿Hay más aumentos concretamente o hay mayor visibilización? ¿O es erróneo pensar esto, Silvia? Contanos. En realidad, en los últimos años hemos tenido todos los meses de enero una seguidilla más intensa de casos. Nos parece que es un dato también para tener en cuenta, ¿no? Siempre los primeros meses del año son meses muy trágicos en el sentido de las cifras, ¿no?, que dan cuenta. Lo que sí nosotras señalamos en este caso en el marco de lo que fue el 2020, ¿no? Un año muy duro en materia de lo que fue atravesar la pandemia, una pandemia que hasta ahora nos sigue acompañando, ¿no es cierto? Y nos preocupa que el 2021 nos encuentre con las mismas herramientas que ya sabemos traen estas cifras tan lamentables, ¿no es cierto? Entonces, Silvia, la alerta tiene que ver un poco por la cantidad y también para que se refuercen las políticas de prevención y de asistencia a la violencia machista. Claro. Silvia, ¿y debido a qué creen que los números se incrementan siempre para los primeros meses del año? En realidad entendemos que hay un montón de dispositivos que debieran acentuarse, ¿no es cierto? En el caso de los meses en donde la gente se encuentra más en su hogar o en donde, bueno, hay más posibilidades de que las víctimas estén en contacto con sus agresores. No se olviden que nuestras cifras siempre revelan que más del 60% de las víctimas han sido asesinadas en su hogar o en un hogar compartido. Claro. Más del 60% los femicidas han sido pareja o expareja. Entonces, es
en el hogar también tiene que ver con la seguidilla, ¿no es cierto? Claro. Pero igualmente sabemos de que tenemos una cifra bastante regular en materia de femicidios, en cuanto a 250, 300 casos al año que se repiten sistemáticamente 10 años. Claro. ¿La situación es diferente en cada provincia? Contanos, ¿han podido advertir como diferentes realidades en el norte, en el centro del país, en el sur? Sí, lamentablemente en los datos por lo menos del 2020 tuvimos que en las provincias del norte, ustedes señalaban, ¿no?, el caso de Jujuy. Sí. Jujuy ha estado en la cabecera de las tasas provinciales, esto es la cantidad de femicidios en relación al total de población. Jujuy, Chaco, Corrientes, Salta, Tucumán han sido las provincias que han tenido una tasa mucho más intensa de femicidios. Si bien no son las provincias que más cantidad de femicidios tienen, la provincia de Buenos Aires es la provincia que más cantidad de femicidios tienen, pero en relación a la población, las provincias del norte lamentablemente son las que llevan la cabecera, y Jujuy en particular desde varios meses ya. Y un dato que no es menor, que realmente nos llamaba la atención, ¿no? Como un gran porcentaje, casi el 50% de los femicidios realizados con armas, fueron con armas reglamentarias, ¿verdad? Claro, eso es una cifra que siempre se viene repitiendo, por eso en el marco de la declaración de emergencia Ni Una Menos que venimos exigiendo desde el 2019 a las autoridades, una de las políticas que están incluidas en esas medidas que estamos requiriendo es justamente el desarme, ¿no? La política de desarme de aquellos agentes de la fuerza de seguridad que tengan antecedentes de violencia machista, que tengan antecedentes de denuncias, para que se les retire el arma, porque nos parece importante también de esta cifra de quienes son asesinadas con armas reglamentarias, una parte también son agentes o miembros de la fuerza de seguridad. Sí. ¿Cuál es el reclamo concreto entonces al Estado, ¿no?, y a las leyes para que cumplan con justicia en tiempo y en forma, Silvia? Nosotras estamos reclamando que se instrumenten la mayoría de las normas que ya están aprobadas. Nosotras en materia de violencia machista tenemos un montón de leyes que son de avanzada en la región. Sin embargo, vemos las dificultades para su instrumentación efectiva. Necesitamos que rápidamente se ponga en marcha el Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres. Ahí hay un montón de medidas que coinciden con lo que estamos reclamando en la emergencia Ni Una Menos, pero que lamentablemente no llegan a la realidad, no se logran instrumentar. Nos parece que todo lo que tenga que ver con materia de asistencia a quienes denuncian situaciones de violencia es el talón más débil. Nos parece que tienen que ser reforzadas los equipos que a nivel local deben asistir a quienes atraviesan situaciones de violencia machista en las oficinas de las mujeres, no solamente en las principales ciudades, en las capitales de las ciudades, en las localidades del interior. Lamentablemente el sistema es muy débil, son muy pocas las oficinas que cuentan con más de una persona, y realmente es una deuda pendiente que tiene que ser saldada. Y también reforzar y avanzar en una reforma en la justicia. En ese sentido nos parece que tiene que haber una tarea más unificada de todos los fueros que están involucrados en los casos de violencia, el fuero de familia, el fuero civil, el fuero penal, y tiene que garantizarse un asesoramiento gratuito a quienes hoy por hoy buscan en la justicia medidas de protección. Claro, porque en muchos casos hubo denuncias previas y muchas denuncias previas, ¿no? O sea que se podría haber evitado si hubiera un sistema que pudiera contener de otra manera, ¿no? En realidad tenemos solo un 20% del total de femicidios con denuncias previas, y de ese 20%, el 10%, o sea, la mitad del 10%, ya la tenía asignada a la medida de protección, el botón antipánico o las tobilleras, y sin embargo, bueno, derivó en femicidios. Tenemos un 80% de las víctimas que no han requerido, porque lamentablemente es la deuda pendiente que tiene el Estado, porque muchas de las víctimas de violencia no confían en que su situación concreta vaya a cambiar con el solo hecho de hacer la denuncia. Eso es el Estado ausente. Silvia, ¿y cómo notan los valores con respecto, te acordás en el momento donde estuvimos en confinamiento, en cuarentena, que habían aumentado justamente por esto que vos decías de estar en mayor tiempo de contacto con el agresor? ¿Cómo notan ahora que se va normalizando todo de a poco y que se ha ido liberando un poco la gente de sus hogares? ¿Qué pasó con esos índices? En realidad todavía sigue siendo preocupante, o sea, nosotras no nos quedamos tranquilas. Nosotros tuvimos en los primeros meses del 2020, cuando inició la cuarentena, un femicidio cada 29 horas.
terminamos con un promedio anual de 1 cada 32 horas. Pero ahora es lo que estamos diciendo, tenemos un femicidio cada 22 horas. O sea, más de un femicidio por día. Entonces, hay que ver cómo se estabiliza, pero nosotras no nos resignamos a esperar a que las muertes se sigan dando. O sea, que pasen 22 horas más. Justamente que se atienda de manera inmediata esta situación de la violencia machista. Bueno, ¿cómo prevenir? ¿Cómo acompañar? Aprovechemos este espacio justamente para que sea, útil para aquellas personas que necesitan, esa ayuda, ¿no? Que en este momento el Estado no estaría brindando. Es importante acudir a la línea 144, es la línea que ha sido reforzada en el marco de la pandemia, con nuevos efectivas, muchas con nuevas reforzadas, ¿no? En materia de recursos humanos. Tiene que tener además una estabilidad laboral. También hemos visto que en el 2020 se han dado conflictos laborales por quienes atienden la línea 144, una línea nacional. También hay otras líneas provinciales, ¿no? Varias provincias tienen sus propias líneas para la cual las víctimas pueden acudir solicitando información y solicitando ayuda. Ahora bien, nos parece que se tiene que reforzar, hay que rápidamente dotar de recursos humanos para que eso pueda tener rápidamente una atención a la altura de las circunstancias. Y como sociedad, ¿qué debemos aprender de esto que estamos viviendo que realmente no queremos más? Nos parece que como padres y madres tenemos que exigir que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral. Es una norma que es valiosísima, que ayuda a prevenir las situaciones de violencia, a identificar la violencia, los distintos tipos de violencia, las distintas formas en que se manifiesta, también para poder detectar situaciones de abuso infantil. Es una norma valiosísima que ayuda a prevenir todos los estereotipos culturales que tienen que ver con el basamiento de la violencia machista. Nosotras, en estos días en donde se cumplió un nuevo aniversario de la muerte, del crimen de Fernando Báez, que nos sirvió para poder debatir de cara a la sociedad qué modelo de masculinidad estamos construyendo entre los jóvenes, ¿no? Entonces, es importante esta ley que se aplique en cada uno de los establecimientos educativos. Y también la ley Micaela, que es una ley que ayuda a identificar la perspectiva de género, a poder dotar de esa mirada para poder tenerla presente, para poder identificar, para no mirar para otro lado, ¿no? Esto es tan necesario en muchos funcionarios y funcionarias de la administración pública que debieran estar en contacto con toda la parte de asistencia a la violencia machista. Muchas veces las víctimas acuden a comisarías o a los lugares para requerir ayuda y se las subestima en la denuncia, y ahí tenemos luego estos casos que aparecen, ¿no? En la realidad. Entonces, son algunas de las medidas que, si bien las tiene que implementar el Estado, la sociedad puede acompañar exigiendo para poder, de manera conjunta y coordinada, avanzar en todo en materia de prevención, que es lo que más nos interesa, ¿no? Así es, queda un largo camino, me parece. Así es. Pero desafiante al mismo tiempo. Y la tarea que hacen ustedes es importantísima también, en los medios de comunicación, permanentemente alertando sobre la situación que se está viviendo. También hacen un aporte importantísimo cada vez que se aborda un caso de desaparición de alguna de las pibas, o cuando se abordan los casos mismos de femicidios, no revictimizar, saber orientar en qué teléfonos asistir. Esa es una tarea importantísima que también contribuye muchísimo a la tarea en toda la sociedad. Así es. Muchísimas gracias, Silvia, por este tiempo y por tu aporte. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Un abrazo. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Hasta pronto.